Muy bien, buenas tardes. ¿Quién últimamente se compró algo nuevo? ¿Quién se compró algo nuevo últimamente? ¿Qué te compraste? Unos zapatos. Bueno, justamente hay algo que no trae los zapatos. Cuando algo nuevo que no se compra, algo nuevo que se compra, como los zapatos, pero hay algo que no trae, que mayormente las otras cosas sí lo traen. ¿Quién se compró antes que ella algo? No sé. Nadie dijo, porque nadie dijo que ella, nadie que vos no compraste nada últimamente. Chicle. Pero normalmente cuando alguien compra algo nuevo, ¿qué viene con él? Cuando es un electrodoméstico, por ejemplo. ¿Cómo? El manual de instrucciones, muy bien. Viene, por eso en los zapatos no vienen las instrucciones. Cuando uno compra una herramienta de trabajo, ¿qué viene? Normalmente, ¿qué viene con una herramienta de trabajo? ¿Cómo se usa? Tiene también un manual de instrucciones. Cuando uno compra un remedio, ¿qué viene con el medicamento? El prospecto, ¿no? Como las indicaciones que uno tiene que decir. Todo trae indicaciones, manuales, es un manual de instrucción. Cada cosa tiene un manual de instrucción en la vida, ¿no? Todo es así. Y si alguien no sabe hacer algo, ¿a dónde recurre? Al Google, ¿no? Ahí tiene todo. Uno, ¿cómo quiere hacer un asado? Busca a alguien cómo se hace asado, encuentra, ¿no? Todo hay solución, pero todo hay un manual de instrucciones. Todo tiene un manual de instrucción. Ahora, la vida misma tiene instrucciones. La vida misma, toda la vida, todo tiene instrucciones. De lo más ínfimo a lo más complejo, todo tiene instrucciones. Y la vida de por sí es así. La vida también está hecha para tener instrucciones. Por algo la palabra de Dios dice, fíjate, vamos a poner ahí en la pantalla un versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esa palabra útil, ¿qué quiere decir? Quiere decir provechoso, ventajoso. Quiere decir también beneficioso. Esa palabra útil también se utilizaba para describir a los siervos de aquel entonces. Digamos que el siervo o el mayordomo dentro de una casa, a su amo le hacía la vida fácil. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro útil, beneficioso para la vida. La palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Considerar y obedecer la palabra de Dios en cierto modo nos hace la vida útil. Obedeciendo y considerando las Escrituras hace que nuestra vida sea útil. Pero Dios en toda su soberanía y en todo su conocimiento ha hecho algo específico dentro de la palabra de Dios. Algo específico. Y dentro de toda la Escritura, dentro de todo el canon bíblico, Dios determinó algo. Dentro de todo lo que es las Escrituras, vamos a encontrar que Dios determinó, a ver si ponemos, se llama la literatura de sabiduría. La literatura de sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la literatura de sabiduría, no estamos diciendo que se refiere a los 10 mandamientos. Eso no es la literatura de sabiduría. No se refiere a la ley que estableció Moisés en el monte Sinaí. Tampoco aquí lo que es la literatura de sabiduría no se refiere tampoco a las profecías o a las predicaciones de los profetas en el Antiguo Testamento. Tampoco eso es literatura de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de literatura de sabiduría, se refiere a cómo vivir bien en el mundo de Dios. Dios estableció una serie de libros que van a ayudar al ser humano, específicamente al pueblo de Dios, a vivir bien en su mundo. Eso es lo que quiere decir la literatura de sabiduría. A ver si ponemos cómo vivir bien en el mundo. Para eso están esos libros. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Job, Proverbios y Eclesiastés.
Son esos 3 libros los que se llaman literatura de sabiduría, de sabiduría. Ahora, el libro que vamos a considerar estos sábados va a ser el libro, hacemos uno, el libro de Proverbios, el libro de Proverbios, el libro de Proverbios. Ahora, uno se pregunta, y hacemos una primera pregunta. Por ahora vamos a tratar de responder 8 preguntas en esta noche, ¿sí? Primera es, ¿qué es un proverbio? ¿No? ¿Qué es un proverbio? ¿Escucharon alguna vez el término proverbio? Sí. Iglesia van a decir, ¿no? Pero normalmente ese es un término secular. Proverbio, ¿a qué se refiere? A veces te dicen, ¿qué es un proverbio, Junior? ¿Cómo? Algo de castellano. A ver, otro, que hay más, todos se esconden así. A ver, ¿quién le podemos preguntar? A Magalí, ¿qué es un proverbio? ¿O qué entendés por un proverbio? Un pensamiento. Tiene algo que ver con un pensamiento. Bueno, proverbios, ¿qué quiere decir proverbio, no? Cuando hablamos de proverbio, hablamos, para hacerlo más fácil, un proverbio sería una comparación. Una comparación. Ahora, cuando abrimos la palabra de Dios en el libro de Proverbios, vamos a encontrar que todo está escrito de una manera poética. El libro de Proverbios, por ejemplo. Y es lo que predomina en el libro. Pero como vemos aquí, ¿qué es un proverbio? Una definición. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría. Una frase corta. Ponemos otra vez, hacemos uno más. Es un dicho o frase corta que te enseña un principio. Creo que esa es la definición más fácil para recordar. Es un dicho o frase corta que te enseña un principio. Que te enseña un principio. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que entender cuando hablamos de un proverbio. Porque cuando en la Biblia abrimos en el libro de Proverbios, vamos a encontrar que estos principios, estas frases cortas, se hacen de 2 maneras. Una, se utiliza mucho lo que se llama los sinónimos y el paralelismo. Así que vamos a abrir la Biblia en Proverbios rápidamente y ahí ya nos vamos a quedar. Y vamos primeramente a Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Cuando uno escribía poesía hebrea en aquel entonces, se utilizaba justamente esto, el paralelismo. El paralelismo. Y ahora vamos a ver que en Proverbios vamos a encontrar 2 tipos de paralelismo. El primero, por ejemplo, sinónimos. Fíjense, ¿qué dice Proverbios 3:12? A ver, ¿quién lo tiene? Fíjense, ahí dice, porque Jehová al que ama, castiga. Y ahí aparece un ¿cómo? ¿Cómo qué? Como un padre al hijo, a quien quiera. Ahí es una comparación. El poeta, en este caso, el escritor está utilizando una comparación para enseñar un principio. Ahora, otro paralelismo. Fíjense en capítulo 10, versículo 1. Y aquí vamos a ver un paralelismo en contraste. Un paralelismo en contraste. ¿Qué dice Proverbios 10:1? Fíjense, ahí habla el hijo sabio y el hijo necio. El hijo sabio alegra ¿a quién? Al padre. El hijo necio entristece a la madre. Ahí vemos un paralelismo, pero en contraste, haciendo un contraste entre el padre, entre el necio y en este caso el obediente. Bueno, vamos a encontrar esos tipos. Ahora, hacemos otra pregunta. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Proverbios? ¿Cuál es el tema principal? Y vamos desde el capítulo 1, rápidamente, Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer ahí en el capítulo 1.
Dice, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy vamos a meditar en esos 7 versículos porque sería la introducción al libro. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Bueno, el tema principal es la sabiduría. La sabiduría. ¿Se acuerdan? Proverbios, ¿qué quiere decir? Una frase corta o un dicho corto que enseña ¿qué cosa? Un principio o una sabiduría. Ahora, ¿cuál es el tema de todo el libro de Proverbios? Es la sabiduría. Ahora, tenemos que preguntarnos algo y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra sabiduría? Cuando te preguntan ¿qué es sabiduría? ¿Qué respondes? Por ejemplo, Ani, sabiduría. ¿Cómo? Hacer lo correcto. Muy bien, sí. A ver, ¿alguien más que pueda opinar qué quiere decir sabiduría? Todo el conocimiento que uno puede tener en cuanto a un determinado tema, ¿sí? Es algo de lo que vamos a ver en Proverbios, tiene que ver eso. Tiene que ver, hacer lo correcto. Ahora, para poder definir qué quiere decir sabiduría, vamos a valernos de la misma Biblia para encontrar una definición para sabiduría, ¿sí? Pero para eso vamos a ir al libro de Éxodo. Fíjense, acá está, vamos a leerlo desde aquí. Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 4. Fíjense, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ahí el contexto es que Dios levanta y constituye quienes van a construir el tabernáculo. Y Dios los elige y los dota con ciertas facultades. Y una de ellas dice que es lleno del Espíritu de Dios, y dice en sabiduría e inteligencia. Ahora es interesante, ahí la palabra sabiduría. La sabiduría en el idioma original es de esta manera. A ver, hacemos un clic ahí. Hokmak. Esa es la palabra hebrea para sabiduría. ¿Saben qué quiere decir esa palabra en castellano? Es la habilidad o el conocimiento aplicado. En cierto modo, en Éxodo 31, todos los artesanos designados por Dios eran hombres que Dios le dio sabiduría, le dio la habilidad, en este caso, la posibilidad de poder aplicar todo ese conocimiento de una manera práctica. Por lo tanto, cuando hablamos de sabiduría en Proverbios, estamos hablando como si fuera la facultad de un artesano. Un artesano. Después pueden seguir leyendo todo el capítulo 31 y van a encontrar ahí justamente ya la palabra artesanos. Y esa palabra artesano y artífice tiene la misma raíz de la palabra sabiduría, hokmak. Y eso quiere decir la palabra en Proverbios. Sabiduría es la habilidad de poner en práctica ese conocimiento. Algo como Ani dijo, hacer lo correcto. Es aplicar ese conocimiento de una manera hábil. De una manera hábil. Ahora, ¿cuál es el propósito? Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios?
Bueno, tiene un propósito. Es ayudar a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Ayudarnos ¿a qué? A tener esa habilidad práctica para poder vivir en el mundo de Dios. Eso es el propósito del libro de Proverbios. Ese es el propósito. Por lo tanto, este libro nos va a ayudar a nosotros a aplicar la palabra de Dios. En cierto modo, cuando estudiamos la Biblia, la consideramos y la obedecemos, cuando la obedecemos, estamos siendo, en cierto modo, sabios. Muy bien, sabios. Sabios, porque estamos aplicando la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, esto es espectacular. Un proverbio es una frase corta que nos enseña un principio, una verdad fundamental. Es la sabiduría. Y la sabiduría, por lo tanto, es la habilidad de aplicar ese conocimiento. Y el libro de Proverbios se escribió para ayudarme a mí a aprender esas habilidades. Ahora, perfecto, ahora tengo que ponerme a leer el libro de Proverbios. Tengo que ponerme a leer el libro de Proverbios. Bueno, pero para poder entender, necesito entender algunas cosas. Cómo fue diseñado y cómo fue diagramado el libro de Proverbios. Entonces nos tenemos que hacer una quinta pregunta. Bueno, en realidad, si vamos a ponerle un título al libro de Proverbios, tendría que ser una guía para vivir bien en un mundo que está mal. Ese debería ser un título, si querés poner un título al libro de Proverbios. Yo trato siempre de ponerle un título a un libro de la Biblia para acordarme de qué se trata. Para mí el título para el libro de Proverbios es una guía que nos ayuda a vivir bien en un mundo que está mal. Ahora, vamos entonces a la quinta pregunta. ¿Cómo está diseñado y diagramado este libro? Tenemos, ¿cuántos saben cuántos capítulos tiene Proverbios? 31, muy bien. Vamos a hacer un clic primero. Del capítulo 10 al capítulo 29 es la parte central de todo el libro de Proverbios. Es la parte central de todo el libro de Proverbios. Allí se concentra la mayor cantidad de proverbios, del 10 al 29. Luego tenemos una primera parte, que es del capítulo 1 al capítulo 9. En esa primera parte. Y luego tenemos el capítulo 30, capítulo 31, que son, por supuesto, la última parte de todo el libro. Ahora, consideremos primero desde el capítulo 1 al capítulo 9. Ahí nosotros vamos a encontrarnos con la introducción a todo el libro. Y en estos 9 capítulos vamos a encontrarnos con 10 discursos de un padre para con su hijo. Dentro del capítulo 1 al capítulo 9. Un discurso de un padre, 10 discursos, de un padre a un hijo. Y este discurso consiste en algo, que el hijo debe escuchar la sabiduría, debe cultivarla, debe vivirla, porque eso caracteriza ¿qué cosa? Una vida de virtud, de integridad y honestidad. Y como consecuencia, ¿qué va a haber? Va a haber éxito, va a haber bendición y paz en la vida. Pero dentro de todos estos discursos también vamos a encontrar que se le advierte al hijo, se le advierte ¿qué cosa? De las cosas insensatas, malvadas y estúpidas que puede hacer un hijo. Que caracteriza ¿qué cosa? El egoísmo y el orgullo. Y que como consecuencia, ¿qué va a traer? Bueno, las consecuencias más serias. Ruina y vergüenza. Ruina y vergüenza. Pero dentro de estos 10 discursos de un padre, vamos a encontrar 4 poesías. 4 poesías también, que van a presentar a la sabiduría de una manera personificada, como una señora. La señora sabiduría. 4 poemas. En el capítulo 1, versículo 20 al 33, en el capítulo 3, versículo 13 al 20,
Y en el capítulo 8 y 9, 4 poesías de la señora Sabiduría. ¿Para qué en este caso el escritor quiso hacerlo de esa manera? Para llamar la atención. El padre trató de ser lo bastante sabio para llamar la atención de su hijo y decirle que la sabiduría está llamando y le tiene que prestar atención porque tiene algo que enseñarle. Por lo tanto, lo usa de una manera creativa y poética a todo esto. Juntando, por lo tanto, los 10 discursos del padre al hijo, porque vamos a ver repetidas veces que en estos 9 capítulos se repite mucho la frase, hijo mío, óyeme, hijo mío, atiende, hijo mío. Ahora, esto nos enseña que no solo vamos a estar leyendo buenos consejos, sino la mismísima invitación de Dios a aprender la sabiduría, Así que la siguiente parte del capítulo 10 al capítulo 21, como dijimos, encontramos cientos de proverbios, todos muy cortos, fáciles de memorizar. Ahí vamos a encontrar toda la sabiduría y el temor del Señor en cada tema de la vida, A veces nosotros queremos escuchar temas. Bueno, en el libro de Proverbios vamos a encontrar los siguientes temas: familia, dinero, trabajo, sexo, amistades, masturbación, comida, pereza, amistades, planificación, ¿cómo? Matrimonio, hablamos de familia ahí. Hay otros más que no me vienen a la mente. Son muchísimos los temas que hay en Proverbios. Son cientos y vamos a ver que son miles, pero solamente aquí encontramos un poco de lo que Salomón escribió. Ahora, dentro de todos esos 10 al 29 encontramos esos cientos de proverbios, pero todos están regulados, podemos decir, por el capítulo 1 y el capítulo 9. El capítulo 1 y el capítulo 9 va a ser la base para poder entender esos cientos de proverbios que aparecen allí en el capítulo 10 al versículo 29. Y los últimos capítulos, el 30 al 31, en el capítulo 30 encontramos a un hombre llamado Agur, que probablemente es Salomón. Cuando lleguemos a ese momento, a ese punto, vamos a ver por qué pensamos que es Salomón. Pero allí el hombre se llama Agur. Agur es una persona allí que comienza declarando su ignorancia y sensatez, pero también reconoce su gran necesidad de sabiduría. Y él se da cuenta que en las Escrituras está la sabiduría que él necesita. Por lo tanto, Agur es como una persona, como el lector moderno, como podría ser vos o yo, hoy agarrando el libro de Proverbios tratando de encontrar dirección y sabiduría a nuestra vida. Ese es Agur. En el capítulo 31 encontramos a un hombre llamado Lemuel. Lemuel fue un rey no israelita, que escribió las enseñanzas de su mamá para con él. Y la última parte del capítulo 31 es muy famoso, porque ¿de quién habla? ¿De quién? No. La mujer virtuosa. Y ese pasaje, la mujer virtuosa, no está dirigido a las mujeres, está dirigido a los hombres. ¿Por qué? Porque la mamá de Lemuel le enseñó cómo debe ser su esposa. Entonces, muchachos, si quieren buscar a su esposa, lean primero Proverbios 31 y ahí van a ver cómo debe ser. Estas fueron las palabras de la mamá de Lemuel, y Lemuel las escribió, y allí están escritas para nosotros. Por lo tanto, de esa manera está diseñado y diagramado todo este libro. Ahora hay otra pregunta más. Pregunta número 6. ¿Cómo debemos leer el libro de Proverbios? ¿Cómo debemos leer? Bueno, en primer lugar, es difícil entenderlo a primera vista. No podemos agarrar y leer así nomás el libro de Proverbios. ¿Por qué? Justamente por fue la palabra. Por el aspecto literario de la carta. Está escrito en poesía hebrea, y es muy distinta a la nuestra.
Por eso hay muchas analogías, hay mucho paralelismo, contrastes en todo este libro. Por eso es la literatura de sabiduría, por eso cuesta interpretarlo y no se puede interpretar como los otros libros de la Biblia. Es totalmente distinto. Segundo, como dijimos, existen muchísimas analogías. Un ejemplo, fíjense ahí en Proverbios 6:6. Una analogía, Proverbios 6:6, un ejemplo. ¿Qué dice? Ahí está hablando de la hormiga, pero en realidad ahí va a hablar de la fuerza, va a hablar de la pereza, va a hablar del trabajo, va a hablar del trabajo en equipo, va a hablar del liderazgo, pero está usando la analogía de la hormiga. Bueno, de eso va a haber mucho en el libro de Proverbios. En tercer lugar, el libro de Proverbios presenta principios de sabiduría, no leyes absolutas. Y déjenme explicarle esto primero. Nosotros tenemos que entender cuando leemos el libro de Proverbios que primeramente, por naturaleza, cada versículo que encontramos en el libro de Proverbios hablan acerca de probabilidades, no de cosas absolutas, solamente probabilidades. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Fíjense en el capítulo 3. Versículo 9. A ver, ¿quién? Versículo 9 y versículo 10. Muy bien. A ver, ¿quién me puede explicar rápidamente ese versículo? Rápidamente. Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Muy bien. ¿Y qué va? ¿Como consecuencia qué dice? ¿Cómo? Serán llenos tus graneros. En cierto modo dice que si yo le doy a Dios lo que me da, si yo le doy mi dinero, ¿qué quiere decir? Que mi bolsillo y mi billetera siempre va a estar lleno, ¿no? Bueno, de acá se saca esa lección. De acá muchos predican eso. Ahora les hago una pregunta, ¿es así o no es así? ¿Qué piensan ustedes? Entiendo, pero este versículo solamente, este versículo, de finanza, y sí habla de finanza, pero es así realmente, yo le ofrendo a Dios y Él me da. Acá no dice si es su voluntad o no. Acá dice que yo tengo que honrarle y Él me da. A quien le podíamos preguntar muy bien eso es a Job. Job dice que él daba todo. ¿Y cómo terminó él? En la ruina. Llevó una vida santa, una vida fiel a Dios, y él perdió todo. Por eso, cuando leemos el libro de Proverbios, no son un libro de leyes absolutas, que dice esto y esto se va a cumplir. Son probabilidades. Lo que está diciendo acá es, si vos temés a Dios y vivís en santidad, probablemente te vaya bien. Probablemente te vaya bien. Porque ustedes van a ver también personas que inconversas, corruptas, que mueren con toda salud, habiendo vivido mucho, y uno dice, ¿cómo es esto? Yo soy santo, yo trato de hacer las cosas bien, y el otro sinvergüenza no se cumple con esto. Entonces empezamos a cuestionar la Biblia. Entonces, tenemos que entender que Proverbio es un libro de probabilidades. Y para poder entender esas probabilidades, necesitamos estudiar el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Para poder entender estas probabilidades. Pero dentro de todo lo que es el capítulo 1 al capítulo 9 que vamos a estar estudiando, vamos a poder entender estos proverbios que enseña la palabra de Dios. Ahora,
no tan solo es un libro de probabilidades, sino también los proverbios no son promesas. No son promesas. No son fórmulas para el éxito, como algunos sacan de acá, ve, acá dice, entonces va a suceder esto. No son promesas. Un ejemplo, Proverbios 22:6. Fíjense, Proverbios 22:6. Entonces, Simón, esa es una promesa. Entonces tenés que instruir al niño, a tu hijo, y él nunca se va a apartar de su camino. ¿Es así como dice la palabra de Dios? Como dice este versículo. Le podíamos preguntar a la mamá de Sansón y al papá de Sansón cuando estemos en el cielo. Él instruyó a sus hijos, pero su hijo se fue para cualquier lado. Por lo tanto, el libro de Proverbios son probabilidades. Pero a la luz de lo que vamos estudiando, vamos a ir comprendiendo estos principios que aparecen dentro del libro de Proverbios. Por lo tanto, al temer al Señor y ser una persona moral, muy probablemente te llevará a tener una vida larga, buena, quizás instruyendo a tus hijos cuando los tengas, estén en el camino del Señor, pero eso igual no es garantía de que puedes llegar a ser así. Tampoco es garantía. Por lo tanto, en cuarto lugar, también el libro de Proverbios es un libro, este libro es un arma de doble filo. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque habla directamente a nuestro problema. ¿Se acuerdan Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, dice? ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios eso tiene. Va a confrontarnos en lo más profundo, en lo más íntimo. Ese es el mensaje del libro de Proverbios. Por lo tanto, como hoy decía Eusebio, que la memorización te ayuda a la santificación progresiva. Bueno, el libro de Proverbios es un libro de santificación. Te va a santificar el libro de Proverbios, en la medida que vayas aprendiendo la habilidad de aplicar ese conocimiento. Ahora, otra pregunta, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Bueno, sin dudas, versículo 1 del capítulo 1, ¿qué dice? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien, entonces aquí podemos ver que el libro lo escribió Salomón. Y esto está muy relacionado allí con Primero de Reyes, capítulo 3, ¿se acuerdan? Él comenzó su reinado y él le pidió algo a Dios. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría, y Dios se la dio. Y comenzó a reinar con sabiduría. Al día siguiente que Dios le dio sabiduría, él ya comenzó a aplicar sabiduría. Y de ahí surge la famosa frase, ¿se acuerdan? Una decisión salomónica. ¿Se acuerdan que apareció la madre peleando por el bebé? ¿De quién es la mamá? ¿Y qué dijo él? Bueno, vamos a cortarlo en el medio. Así no hay problema. Una se queda con la otra y bueno, y ahí salió a luz quién era la verdadera madre. Él aplicó sabiduría. Entonces, fíjense en el capítulo 4, versículo 29, ahí hasta el 34, va diciendo, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y Hermán, Calcol y Darda, hijo de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, sobre aves, sobre reptiles, sobre peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todas reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón escribió estos proverbios que encontramos aquí. Escribió el Cantar de los Cantares, escribió sobre zoología,
escribió sobre botánica. Era un hombre como nunca existió, el más sabio de toda la historia, todo un conocimiento. Él era, digamos, una gran enciclopedia, un gran compendio de ciencias para la nación de Israel y para todo el mundo de aquel entonces. Imagínense, era el Wikipedia de aquel entonces, Salomón, de aquel momento. Por eso él estaba calificado para escribir este libro. Era la persona calificada para eso. Pero también nos va a ayudar cómo está estructurado. ¿Se acuerdan la estructura? ¿Hacemos? Fíjense, si bien el libro de Proverbios describe que Salomón es su escritor, pero vamos a ver que no solo Salomón escribió todos los proverbios. Fíjense, hacemos uno, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 22:16, están escritos y compilados por Salomón, esos salmos. Otro, del 22 al 17 al 24, hombres sabios que probablemente Salomón compiló. Quizás sean proverbios de otros hombres sabios. Del 25 al 29, proverbios que escribió Salomón, pero los recopiló Ezequías. Ezequías recopiló esos proverbios que Salomón también describió. En el capítulo 30, notas personales de Agur, y en el capítulo 31, fue escrito por Lemuel. Por lo tanto, no todos los salmos fueron escritos por Salomón. No fueron todos escritos por Salomón. ¿Cuándo fue escrito el libro de Proverbios entonces? Hacemos ahí. Hacemos otro aquí. Fueron recopilados y escritos durante los años 971 al 686. Por lo tanto, eso sería en un periodo de tiempo de 285 años. A ver, hacemos otro. 285 años. ¿Y vieron los libros o los proverbios que encontramos en este libro? ¿Hacemos otro? ¿Para qué fue escrito el libro de Proverbios? El contexto inmediato de este libro. Hay algo que siempre tenemos que acostumbrarnos a escuchar siempre cuando leemos la Biblia, es que la Biblia siempre tiene un contexto inmediato. El objetivo principal de cada libro no somos nosotros directamente. Siempre tiene un contexto directo. Y el contexto directo aquí, ¿cuál fue? Salomón enseñando a sus hijos sabiduría. Para eso se escribió el libro de Proverbios. Salomón escribió este libro para enseñarle sabiduría a su hijo. Enseñarle a su hijo. Y terminamos con esta pregunta. ¿Por qué debemos estudiar? ¿Por qué debemos estudiar nosotros el libro de Proverbios? ¿Qué importancia tiene para nosotros estudiar el libro de Proverbios? Bueno, rápidamente yo te quiero mostrar del por qué debemos estudiar el libro de Proverbios. La primera es por los beneficios que producen estudiarlo. Fíjense, desde el versículo 2 al versículo 6 hay algo que da mucho énfasis y se repite. ¿Se dan cuenta cuál es? ¿Qué es lo que se repite del 2 al 6? ¿Qué es lo que se repite? Les llame la atención así rápidamente ahí. ¿Cómo? No. Para, la preposición para. Es siempre que algo se repite constantemente en poca cantidad de versículos,
Si hay un para, en este caso una preposición, está marcando un propósito. Y ese es el énfasis en estos versículos del 2 al 6, un propósito, para. Y cada preposición está acompañada de ¿qué? De un verbo, pero en su infinitivo. Por ejemplo, para entender, para conocer, para recibir, para dar, para entender. Y fíjense allí, este énfasis que va repitiendo constantemente, es por algo importante. Porque aquí el escritor, en este caso Salomón, quiere mostrar que el libro de Proverbios tiene propósitos, tiene un beneficio para nosotros. Y estos beneficios se ven en estos verbos. Y cada verbo tiene un resultado. Fíjense rápidamente, para entender sabiduría y doctrina, dice allí. Para conocer razones prudentes. Bueno, sabiduría ya sabemos a qué se refiere. ¿Cuál es el beneficio del libro de Proverbios entonces para nosotros? Adquirir, ¿qué cosa? ¿Cierta? ¿Recuerdan la definición de sabiduría? Exactamente. Por lo tanto, el objetivo ¿qué es? Adquirir cierta serie de habilidad, en este caso de aplicar conocimiento. Luego dice doctrina, se refiere a la instrucción. También dice para entender proverbios. ¿Para entender qué cosa? Justamente el contenido del libro. Las frases cortas que comunican y enseñan un principio. Luego habla de una declaración. Ahí dice para conocer. Fíjense allí, ya les digo, versículo 6. En el versículo 2 y en el versículo 6 encontramos el verbo entender. Para entender sabiduría y doctrina, y para entender versículo 6, proverbio y declaración. Con el mismo verbo, entender. Y ahí, ¿a qué se refiere declaración? ¿Vieron cuando alguien viene y te hace te dice una indirecta de una manera sarcástica, tratando de ofenderte, y vos no te das cuenta? No sé si les pasó alguna vez eso. Que alguien vino y te dijo algo de una manera sarcástica con el objetivo de ofenderte, pero vos no te diste cuenta. ¿Les pasó alguna vez eso? ¿O siempre se dan cuenta que alguien le está diciendo algo para ofenderlos? Bueno, el libro de Proverbios te va a enseñar a poder descifrar cuando alguien viene y te está diciendo algo con la intención de ofenderte. A eso está diciendo cuando habla declaración. A eso se refiere. Luego habla de palabras sabias, habla de consejos sabios. Luego fíjense también allí para entender, dice el versículo 6, palabras de sabios y dichos profundos. Dichos profundos quiere decir adivinanza o cosas enigmáticas, en cierto modo cosas difíciles de entender. Cosas difíciles de entender. Por ejemplo, ustedes a veces, si agarran algún libro de teología, algunos son fáciles de leer, pero otros son muy complicados porque usa un léxico muy alto. Bueno, el libro de Proverbios te va a ayudar también a poder entender todo eso. Luego dice también para conocer, ¿qué cosa? Razones prudentes. Ahí la palabra prudencia se traduce como perspicacia. ¿La capacidad de qué? De comprender cosas complejas de una manera clara y sencilla. El libro de Proverbios nos enseña a eso, a tener una capacidad de comprender cosas complejas de una manera simple y clara. El otro verbo ahí es recibir. El versículo 3, consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad. Ahí cuando habla consejo de prudencia está hablando de tener control de ti mismo. El libro de Proverbios te va a ayudar a controlarte a vos mismo. Luego dice justicia, juicio y equidad. Ahí está diciendo de vivir una vida moral. Vivir una vida moral. Por ejemplo,
El libro de Proverbios va a confrontar mucho a aquel que vive mintiendo. Y a veces nosotros no concebimos la mentira como un pecado mortal, porque la mentira y el libro de Proverbios va a hablar acerca de eso, acerca de la mentira. Por eso dice que el propósito del libro de Proverbios es justicia, juicio y equidad, es vivir una vida moral. La ética y la moral de Dios dicen no mentirás. Entonces el libro de Proverbios nos va a ayudar a eso. Luego dice también para dar sagacidad a los simples e inteligencia y cordura a los jóvenes. Sagacidad habla de astucia. Simple. ¿Hay quién es un simple? Un simple es una persona que se cree todo lo que se le dice. ¿Vieron esa persona que vos le decís una pavada y se lo cree y va y le dice a todo el mundo? Bueno, la Biblia, en el libro de Proverbios, a esa clase de personas le llama simple. Aquel que se cree todo. Es ingenuo. Bueno, el libro de Proverbios, si vos tenés ese problema, el libro de Proverbios te va a ayudar a dejar a un lado eso. Pero también habla de inteligencia y cordura a los jóvenes. Y aquí justamente la palabra joven está hablando más específicamente a la etapa de la adolescencia. Entonces, lo que el libro de Proverbios va a ayudar también a un adolescente a ser inteligente, en cierto modo a usar el razonamiento, tener discernimiento, tratar de discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso el libro de Proverbios tiene beneficios. Y por eso yo tengo que estudiar el libro de Proverbios, porque tiene beneficios para mi vida y para tu vida. En segundo lugar, ¿por qué tengo que estudiar el libro de Proverbios? Versículo 5. Aquí aparecen 3 verbos, pero no en su infinitivo. Y aparece oirá, aumentará y dice adquirirá. Esto es distinto a todo lo que viene diciendo dentro de estos versículos. Por lo tanto, el versículo 5, ¿qué quiere decir? El versículo 5 va dirigido hacia personas ya sabias e inteligentes. Sin embargo, ellos necesitan seguir aprendiendo y escuchando sabiduría. Por eso es la segunda razón por la cual yo tengo que estudiar Proverbios, es porque posee un continuo aprendizaje. Es continuo. No es que yo lo estudio una vez y ya me aprendí todo. Dice que aún el sabio busca las palabras del proverbio para seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo. El sabio puede aumentar su saber. Por lo tanto, es un libro que por lo menos tenemos que leerlos todos los años, una vez, el libro de Proverbios. Y en último lugar, ¿por qué tengo que estudiar el libro de Proverbios? Porque tiene beneficios. Segundo, porque tiene un aprendizaje continuo. Y en tercer lugar, porque contiene lo fundamental para la vida. Lo fundamental. Fíjense, el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí la palabra principio es la misma palabra en el original que aparece en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de principio, habla de que tiene un comienzo. Tiene un comienzo. La sabiduría tiene un comienzo. Pero también, fíjense, que esta palabra principio, en otros lados de la palabra de Dios, se refiere a lo fundamental. A lo fundamental. Un ejemplo, fíjense en Números 24:14. Buscad Números 24:14. Y Daisy, buscad rápidamente 1 de Samuel 2:29. ¿Qué dice Números 24:14? A ver, léelo de nuevo. Lo noté mal.
No, no es el versículo ese. A ver, el tuyo, Leno. Fíjate, ahí dice, y has deshonrado lo que dice. La última parte. La última parte. Ahí aparece la palabra principales. ¿Vieron la palabra principales? Ahí la palabra principio, la misma palabra principales, que habla lo fundamental, lo más grande, lo más importante. Le pidió sacrificar lo más importante. Por lo tanto, ahí la palabra principio no solamente quiere decir el inicio o el comienzo de algo, sino también algo fundamental, algo principal. Está diciendo que lo fundamental de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría. Pero no solo habla de comienzo y de principio, esa palabra también habla de culminación. Eclesiastés, capítulo 13, fíjense, el último capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés. Doce, 13. ¿Qué dice? Dice, ¿qué es el todo del hombre? Temer a Dios. El todo del hombre. Fuimos creados para eso. Por lo tanto, el principio de la sabiduría no es solamente un comienzo, no es solamente lo fundamental, sino también es la culminación. Es todo. Por eso, ¿por qué es importante estudiar el libro de Proverbios? Porque contiene lo fundamental para la vida. Porque el propósito del libro de Proverbios es sabiduría. Y para tener sabiduría, ¿qué necesito? El temor a Jehová. Porque el libro de Proverbios nos enseña eso, lo que es fundamental para la vida. Lo fundamental para la vida no es venir siempre a la iglesia, entiéndanme bien lo que voy a decir, espero que entiendan bien. No es venir siempre a la iglesia, no es leer siempre la Biblia, no es estudiar siempre la Biblia, no es servirle siempre. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental para la vida, ¿qué es? Temerle a Dios. Como consecuencia, todas esas cosas serán hechas genuinamente. Servirles, leer la Biblia, vivir una vida de santidad. Porque ese es el todo del hombre. Todo ser humano. El temor a Jehová y temerle a Dios. Temer a Dios trae la idea de reverenciar y adorar solo a Dios, que es digno de nuestra reverencia y adoración. La esencia del conocimiento verdadero es el temor a Dios. No es meramente un pensamiento o un conocimiento correcto. Es una relación correcta con alguien. Y es con Dios. Termina Proverbios versículo 7 diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué cosa? La enseñanza. Los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Bueno, vamos a estudiar también en algún momento quién es el insensato. Es el necio que habla la Biblia. El necio. Y la Biblia habla mucho acerca del necio. Habla mucho. El necio es aquel que espiritualmente está rebelde a lo que Dios dice. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 1? Yo les leo. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Proverbios 14, 9 dice que el necio se burla del pecado.
Como diciendo, a mí no me hace nada, yo lo disfruto. Sin duda la palabra de Dios siempre enseña que el insensato y el necio son personas que no tienen a Cristo. Están muertos espiritualmente. Un necio es alguien que no puede llevar una vida moral, que disfruta de la mentira, disfruta de la envidia, del celo, del orgullo, lo disfruta. Y esa persona no puede ser sabia. Por lo tanto, el libro de Proverbios tiene y contiene lo fundamental para la vida. ¿Por qué tenemos que estudiar Proverbios? Porque tiene beneficios para nuestra vida. Los tiene. En segundo lugar, porque su enseñanza es continua, nunca va a terminar. La enseñanza va a terminar cuando el corazón deje de latir. Pero también el libro de Proverbios contiene lo fundamental para la vida, el temor a Dios. Cuando vos conozcas a una persona generosa, una persona que reconoce que es mentirosa, pero se da cuenta que peca ante Dios y se da cuenta que está luchando con eso. Cuando hay una persona que es sexualmente íntegro en la soledad de su casa, cuando ves una persona amable, una persona obediente a la palabra de Dios y a todo lo que va a enseñar el libro de Proverbios, es una persona sabia. Eso es una persona sabia. Una persona que va aplicando la palabra de Dios a su vida. La Biblia va a hablar acerca del sabio y los beneficios que trae un sabio a nuestra vida. Por eso, este libro va a hablar de todos esos temas. De la falta de dominio propio, el problema de la mentira. Capaz ninguno de ustedes tiene ese tipo de luchas, pero los que tenemos sí. Tenemos ese tipo de lucha y para eso nos sirve el libro de Proverbios. Para aprender más acerca de Dios. Y que vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por haber abierto tu palabra y haber estudiado un poco más de ella. Sabemos, Señor, que hay mucho en este libro. No nos alcanza la vida, Señor, como hemos visto, porque es algo que vamos aprendiendo constantemente. Cuanto más sabiduría tengamos, Señor, nos vamos a dar cuenta de cuánto necesitamos aprender más cada día. Señor, pedimos que nos ayudes, que nos enseñes de tu palabra en el libro de Proverbios. Necesitamos vivir bien, Señor, en este mundo que está mal. Y así, Padre, encomendamos esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.